los tiempos finales. No creo que sea esto podríamos el final. En realidad llamar a esta época, porque realmente es una época, no es tomar solo un esta evento. pausa como una oportunidad para reevaluar. Sean bienvenidos a la comunidad virtual de servidores, una expresión de servicio más que Misiones Globales Shalom facilita. Acompañamiento, oración, fortalecimiento de las capacidades ministeriales, inspiración y la canalización de conexiones a pastores, iglesias y otros servidores que están inmersos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas a nuestra cita romántica, hace todos los miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias, hermanos y hermanas, una vez más, a nombre aquí de los que estamos detrás de esto, nuestra iglesia y a nombre de la comunidad virtual de servidores. Esta es una videoconferencia más en la que servimos la mesa con el ánimo de que todos y todas podamos disfrutar, escuchar, exponernos ante todo. Creo que existe una gran humildad en tener la habilidad de exponernos ante otros y otras en sus discursos, propuestas, y al final cada quien obviamente puede hacer su propia contextualización y su propio abordaje. En esta tarde estamos muy felices, muy contentos de contar con el pastor Alberto, y que ya casi lo voy a presentar oficialmente, pero nada más quería dos cositas. Ya nos hemos convertido realmente en una familia, la mayoría de las caritas de aquí nos vemos en diferentes lugares, y quisiera en esta comunidad virtual que no solamente facilitamos este tipo de encuentros, sino que estamos orando. Recuerden que tenemos un grupo de intercesión en nuestra iglesia que ora todas las madrugadas en nuestra reunión de oración por cada uno de ustedes, los que nos han pedido. Oramos, también compartimos algunas necesidades, y hoy puntualmente quisiera que estuvieran orando por mi familia. Mi familia se conforma de 5 personas. Mi esposa Vivi, que es mi segunda esposa, porque mi primera esposa había muerto hace 8 años, y mis 3 hijos, Amber, Naomi y Roy, 24, 19 y 17 años. Oren porque hemos aceptado el desafío. Nos llamó el Patronato Nacional de la Infancia hoy hace 8 días y nos presentó un caso muy complicado, 2 menores de edad, Samantha de 10 meses y Jacob de 2 añitos, que vienen sufriendo todo tipo de maltratos y han estado en 2 hogares más mientras que su mamá termina un proceso. Pero bueno, que los acogieran. Entonces ahí tenemos varios, pero al final nos arrodillamos como familia y le dijimos al Señor que si era algo que Él quería que nosotros asumiéramos. Y bueno, para hacer corta la historia, hoy, si escuchan grititos de por ahí detrás de mí, esa música linda de gritos, son nuestros bebés que están con nosotros aquí, así es que están viviendo con nosotros. Venían con moretones en la cara, en el cuerpito, que los habían golpeado con tan solo 2 años, hermanos y hermanas, y 10 meses. Han sufrido muchísimo, pero bueno, aquí habita la presencia de Dios y somos una gente de Dios, y aquí estoy seguro que el amor de Dios, la gracia de Dios sabrá cicatrizar esas heridas, y en el poder del Espíritu de Dios vamos a hacer todo lo posible durante el tiempo que esté con nosotros. Así es que comunidad virtual de servidores y gente que nos mira en redes sociales, sus oraciones van a ser muy necesarias. Habiendo dicho esto, les recuerdo a los que pueden que hoy iniciamos el curso con el pastor Edesio a las 6 de la tarde, hora centroamericana, acerca del curso hebreo instrumental, ese es uno. Y también en seguimiento a esta conferencia de hoy, que hoy va a ser una pincelada dentro del lienzo de la teología que vamos a disfrutar. Vamos a empezar un curso con el doctor Alberto Roldán, acerca del mismo tema de la escatología. Así es que hoy nos es un honor, realmente un honor, tener al doctor Alberto Roldán con nosotros allá en Argentina. Son en este momento las 7 de la noche, si mal no preciso, 7:05 de la noche. Él está con nosotros. El doctor Alberto es escritor, de hecho ha dedicado más de 40 años al tema de la escatología. Está por sacar su 3er libro, del cual nos va a hablar. Así que es todo un honor y para mí presentarles al doctor Alberto Roldán desde Argentina. Doctor, por favor, el espacio de comunidad virtual es suyo. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Roy.
por la invitación tan cordial que me has hecho y bueno, hemos respondido afirmativamente por saber que se trata de un tema central de la teología cristiana, que es la escatología. El Evangelio de Juan, en palabras de Jesús, ¿no es cierto? Vida en abundancia, pura vida en abundancia. Entonces, podemos especular o hacer una hipótesis. Bueno, desde Qumran se descubrieron otros manuscritos, podríamos decir. Bueno, es una alegría poder estar con ustedes durante esta hora y hablar y compartir algo de mis investigaciones sobre el tema de la escatología. Y bueno, la primera pregunta al respecto es, ¿qué es la escatología y por qué interesa tanto? Como tsunamis, como terremotos, maremotos, como pandemias que estamos sufriendo toda la humanidad, sin distinción de ninguna clase, ni de países ricos, poderosos, como de países periféricos, todos sufrimos los estragos de la pandemia, y bueno, en este contexto de muerte que nos acecha, y de que la ciencia muestra sus limitaciones también, aunque al mismo tiempo agrego, que desde mi posición de teólogo reformado, la ciencia no es algo malo, sino que, como decía Juan Calvino, en institución de la religión cristiana, Dios en su gracia general, no en la gracia especial redentora, salvadora en Cristo, sino en la gracia general, que hace que el sol salga para todos, que haya lluvia y los campos se pongan verdes por la acción de la lluvia, del sol, para todos, a creyentes de no creyentes, permite, decía Calvino, que el humano, a pesar de su estado decaído, puede hacer ciencia, medicina, pensamiento, arte, y todo eso lo debemos finalmente al Creador. Ahora, ¿por qué es importante la escatología? Bueno, es importante por muchas razones. La primera afirmación es que es importante para el sentido de la historia. Todos queremos saber en qué consiste la historia y si la historia tiene un sentido, o si la historia humana son una sucesión de eventos o acontecimientos inconexos entre sí, en los cuales no hay un hilo conductor. Esa es la idea. Quiero mencionar, en primer lugar, a un teólogo alemán, Ernst Käsemann, que hizo famosa una afirmación y realmente fundamental. La apocalíptica es la madre de la teología cristiana, dijo él. Y nos preguntamos por qué la apocalíptica. Bueno, desde ya, hermanos, hermanas que me están siguiendo a esta posición, aclaro que la escatología es una doctrina o enseñanza de las cosas finales o el fin de la historia, del eschatos o el escatos. Y la apocalíptica sería un género literario del cual tenemos por lo menos 2 libros, Daniel y sobre todo el Apocalipsis de Juan, libro con el cual se cierra el canon bíblico. Pero ¿cómo comenzó esta historia de la escatología? Bueno, empezó allá por el año 50, a lo sumo 51, en uno de los textos más antiguos, la epístola más antigua de San Pablo, y quizá el escrito del Nuevo Testamento también más antiguo, que es Primera Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, que voy a leer como mi señor, mi Valera. Mi hijo David, que también es teólogo y filósofo, dice un poco con ironía que para los evangélicos en América Latina la Biblia es la Reina Valera y las demás son versiones. Entonces leo en la Reina Valera que me enseñó mi abuela cuando yo era niño, y también mi padre y mis tíos, porque vengo de familia evangélica. Pablo dice en 1 Corintios 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual,
os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dada por el libro de, por ejemplo, de Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth, la agonía del gran planeta Tierra. Creo que tenemos la tapa ahí para mostrarla, tal vez Roy puede mostrarla. Ese es un libro que vendió millones prácticamente, no era mucho antes, al comienzo nomás, millones de copias. Y bueno, el problema de ese tipo de, ahí está, un poco antes, el problema de ese tipo de acercamiento es que está atravesado, ahí está, la agonía del gran planeta Tierra de los años 70, Hal Lindsey, que estaba vinculado, por supuesto, al dispensacionalismo, pero tal vez extremo, diría yo, en el cual él podía hasta especular cuándo sería la segunda venida de Cristo. Fíjense ustedes, en esos años, en los años 70, todavía estaba la URSS, existía la Unión Boys, dirían en inglés, ¿no es cierto? Más o menos, los muchachos asociados al Lindsey, derivaron a la ciencia ficción. Directamente ya, como fracasaron en expresar, en sistematizar un dispensacionalismo extremo, especulando cuándo vendría Cristo, especulando que el anticristo era la URSS, derivaron a este tipo de novelas, como la que vemos ahí, Dejados Atrás, que yo me acordaba, Nicolas Cage o algo así, el actor famoso estadounidense, ¿lo conocen? Hay muchas películas, ¿verdad? Bueno, aparentemente, les debo confesar, hermanos, que ya después de leer el primer libro de Lindsey, que era La agonía del gran planeta Tierra, me alcanzó. Me gusta la ciencia ficción, pero prefiero leerla en Carlos Fuentes, en García Márquez, en Jorge Luis Borges, en otros autores latinoamericanos, y no en este tipo de literatura, porque ciencia ficción hay muy buena, ¿verdad? Los que nos gusta la literatura. Esta es una ciencia ficción de poca monta, de poco rigor. Prefiero leer la verdadera, la ciencia ficción en serio. Es así como en este tipo de novelas se produce el rapto de la iglesia y en un avión 747 el piloto desaparece en pleno vuelo, lo cual me hace pensar a mí, digo con humor, en la serie fílmica de ¿y dónde está el piloto? O sea, sí, porque se presta para eso, ¿verdad? Otras obras ficcionales, Comando Tribulación y muchos más, Dejados Atrás, y bueno, todo este tipo de literatura. Para citar a una teóloga y biblista notable, de trabajos muy serios en apocalíptica, que se llama Elizabeth Schurler Fiorenza, en la introducción de su comentario al libro del Apocalipsis, dice que también la guerra de Estados Unidos contra Irak, obviamente posterior a eso, ya en los años 90, suscitó un debate sobre si ir a la guerra o no, y no faltaron congresistas estadounidenses que recurrían al Apocalipsis para definir que Saddam Hussein era el anticristo, o la encarnación del diablo. Por otro lado, dice él, líderes iraquíes no dudaban en recurrir a tradiciones bíblicas que hablaban de la guerra santa y de que Satanás estaba en la Casa Blanca. Así que fíjense, de los dos polos de enfrentamiento, se lee la Biblia desde cierto lugar ideológico determinado, y el anticristo, como pueden ver en el PowerPoint, va cambiando de idiomas, porque en los 70 hablaba ruso, el idioma se llama cirílico, que los que saben griego vieron que prácticamente está tomado del griego, los unciales, las letras mayúsculas, el ruso, cirílico se llama técnicamente. Pasó a árabe y parece que en los años actuales le gusta el chino. O sea que va cambiando de idiomas, el anticristo es políglota, es una de las conclusiones provisorias que salen de este análisis. Ahora, el milenarismo, que realmente tiene mucha importancia en este tipo de abordajes, en realidad, en mi estudio de algunas décadas del tema escatología, el milenarismo se estructura a partir de un solo pasaje del Nuevo Testamento, como saben, que es Apocalipsis 20, versículos 1 al 7, donde creo que 6 veces menciona la palabra Gilia en griego, en latín es millennium, y en castellano
o en español milenio, ¿verdad? Cuando dice que será atado Satanás por 1000 años, etc. Fuera de esa mención de milenio, acaso como período, la única vez que reaparece la palabra Gilia en segunda Pedro, bien digo, cuando el apóstol, recordarán ustedes el texto que dice, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, ¿se acuerdan, verdad? Pero ahí ya no habla de periodo, sino que habla de que Dios, que es eterno, el Señor, no retarda su venida porque no está sujeto al tiempo. Y por lo tanto, para el Señor un día es como 1000 años como un día, pero ya no se refiere a un periodo en que Satanás esté atado. Ahora bien, a pesar de ser citada la expresión milenio una sola vez en el Nuevo Testamento, se ha montado toda una cuestión alrededor de ese tema del milenarismo. Y en los tiempos actuales, ahora, o como dicen los mexicanos, ahorita, aunque ese ahorita mexicano es bastante flexible, porque me acuerdo que cuando fui a Estados Unidos desde Guatemala por tierra, en el 79, llegué a México DF en ese tiempo para seguir hasta Dallas por tierra. Y recuerdo que pagué para ir en una van, 6, 8 personas nomás, eran las 10 de la mañana y me dice el chofer, el conductor de la van, ahorita salimos, era la 1 de la tarde, eran las 2 de la tarde, las 4 de la tarde, salimos a las 6 de la tarde, ahorita me di cuenta, en lenguaje mexicano es muy flexible. Pueden ser minutos o pueden ser horas. Pero lo que estamos viendo ahora, plenamente ahora, es el tema de la pandemia, como sabemos, y esta pandemia del COVID-19 resurge en estas escuelas de escatologías así sensacionalistas. Y voy a citar a mi gran amigo Leopoldo Cervantes Ortiz. Tengo una amistad muy grande con él y es mi hermeneuta predilecto. Él me ha hecho prólogos a muchos de mis libros y sabe de mi trayectoria en estos temas. Y él dice en un artículo muy lindo que publicó hace muy poco en México, la franja fundamentalista montada nuevamente en la penosa costumbre de lucrar simbólica y realmente con el sufrimiento humano, no ha escondido su feroz aplicación de las doctrinas más espeluznantes para explicar entre comillas, lo que sucede y pretender orientar con afirmaciones dignas de épocas ya idas el pensamiento y la espiritualidad de las comunidades sometidas al confinamiento. Hago un paréntesis para comentar lo mío ahí. Me parece a mí es muy oportuno esto porque muchos de estos líderes, y muchos están en Estados Unidos justamente, parecen tener respuesta para todo. Cuando el COVID-19 no tiene respuesta ni los científicos hasta ahora. Se está estudiando, ¿verdad? O sea, nadie tiene la precisa explicación del fenómeno, pero desde ciertos púlpitos parece que tuvieran la explicación definitiva. Y dice Leopoldo, afortunadamente no han escaseado las visiones serias y críticas que advierten acerca de los riesgos de las lecturas cristianas triunfalistas que niegan la realidad de la pandemia y que en sentido estrictamente teológico están tentando a Dios con la actitud irresponsable de negarse a seguir las medidas de protección y prevención. El llamado cinturón bíblico al sur de Estados Unidos ya está padeciendo las consecuencias de semejante insensatez. La frase de batalla de las protestas cristianas en ese país contra la suspensión de labores y también de ir a los cultos, digo yo, todo un manifiesto fundamentalista, Jesús es mi vacuna, ha mostrado el desfase abismal que consiste en asumir a través de consignas propias del pensamiento decimonónico. Desgraciadamente, en Latinoamérica no deja de haber casos similares y los gobiernos, a quienes ahora es posible ver tomando decisiones en tiempo real, sin el acostumbrado margen para cuidar su imagen, a la vez han fluctuado en su actuación y están estableciendo mecanismos para que sin detener del todo los procesos económicos, las poblaciones intenten salvar algo de lo que inevitablemente han perdido o van a perder. Nos faltan escritores también, y teólogos, y pastores, y pastoras, que hablan de un castigo divino
o que esto es la manera para llevar a la gente a la conversión. Bueno, son puntos de vista. Ahora, yendo directamente a la segunda parte de nuestra exposición, estamos casi en la mitad, esta escatología que siembra el terror, que se centra solamente en el milenio o en la gran tribulación o en la bestia apocalíptica, que como dije va cambiando de idiomas, debemos ir hacia una escatología superadora que genere esperanza para la humanidad y para el mundo. Y así comenzamos con qué es escatología. Como ven ahí, creo que el PowerPoint lo ven, que es la escatología, viene del griego eschatón o eschatón, lo último, y logía de logos, discurso, ciencia, conocimiento. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante para dar sentido a la historia, decíamos, para mostrar si la historia tiene un sentido o es una sucesión inconexa de eventos que se suceden sin ningún hilo conductor. Y ahí cito a un gran teólogo, Geoffrey Bromiley, que fue el traductor nada más y nada menos que de los 14 volúmenes de la dogmática de Calvar. Como ustedes sabrán, Calvar, del cual se cumplieron el año pasado los 100 años de su comentario a la Carta a los Romanos, y que me llevó a mí a publicar un libro en su honor, porque la Carta a los Romanos, que ustedes sabrán, es un escrito paulino que ha tenido una función o un protagonismo en la historia de la Iglesia. Con la lectura de esa carta se convirtió en San Agustín. Yo que vengo de raíces evangélicas, después de estudiar bien la historia, sentí que como evangélico no quiero que me arrebaten a San Agustín, que le pongan solo que es católico romano. Porque ustedes que han estudiado, muchos de ustedes, ¿verdad, Roy? Saben que tanto Lutero como Calvino eran agustinianos. Si vamos a hilar fino, espero que se entienda la expresión, hilar fino, tal vez el mundo protestante tiene más de agustinianismo que el mismo catolicismo. O sea, sí, porque el autor que más cita a Calvino en los institutos es San Agustín. San Agustín. Entonces, San Agustín se convierte, como ustedes sabrán por la historia, en la lectura que escucha, toma y lee, escuchó cierta frase en un lugar y leyó los últimos versículos de Romanos 13, creo que es, y entonces se convierte. También se convierte, digamos, de alguna manera podemos decirlo, Lutero comienza la reforma ¿con qué? Con el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Luego en el siglo XVIII se convierte al cristianismo, al evangelio, nada más y nada menos que Juan Wesley, cuando en Londres, en la calle Aldersgate, se estaba leyendo el prólogo de Lutero de su comentario a la Carta a los Romanos. Y en el siglo XX, Calvar da una revolución teológica al lanzar su comentario a la Carta a los Romanos, que en las palabras de un teólogo católico romano, viene a ser como una bomba de tiempo ese comentario que cayó en el terreno de los teólogos. Y desde entonces hay una nueva teología a partir de ese comentario, ¿no? Entonces, Bromiley, que publicó, o mejor dicho, tradujo los 14 volúmenes de la Church Dogmatics en inglés, que está en alemán, que está en francés y que está en inglés solamente, son 14 volúmenes, y él dice algo muy importante que pongo en mi libro. Por una rara y fructífera acción conjunta del desarrollo teológico y de los acontecimientos actuales, el problema de la escatología se ha tornado crucial, tanto para el mundo cristiano como para el mundo en general. La historia humana ha sido y ha tenido que ser reconsiderada a la luz de la escatología. O sea que tanto la teología, como agregaría yo, y lo demuestra Moltmann, como la filosofía también, han tenido que recurrir a la escatología para encontrar sentido de la historia. Otra cuestión es dar respuesta, al propósito de Dios con su mundo. Saber si Dios tiene un propósito con su mundo o deja su mundo librado al azar. Eso de salva tu alma, que ustedes saben muy bien que viene el énfasis en la Edad Media,
la salvación no es del alma suelta, del alma incorpórea. La fe judeo-cristiana se afirma en la resurrección. Creo en la resurrección. Entonces, evidentemente la salvación es integral. Y Dios quiere no solo reconciliar al ser humano con Él mediante Cristo, sino que en la visión paulina de 2 Corintios 5, de Efesios 1, de Colosenses 1, vemos que Dios quiere reunir, por ejemplo, Efesios 1:10, anakefalaiosis, es el término griego, complejo, compuesto de kéfale, cefalitis, o sea, de cabeza, colocar debajo de una sola cabeza que es Jesucristo todas las cosas, reunir, recapitular, traducen algunos. Y también Pablo, lo conocen los textos, ¿no? Las cosas visibles e invisibles, reconciliar con él todas las cosas, las visibles e invisibles. Y por lo tanto, la escatología nos muestra que Dios tiene un propósito redentor y reconciliador de toda la creación con él. Otro objetivo o razón de ser de la escatología es dar respuesta al futuro de la humanidad. Porque esto del futuro, creyentes o no creyentes, a todos nos interesa, ¿verdad? Y como decía Jorge Luis Borges, que lo mencioné antes, escritor argentino, he escrito un libro sobre él también, y más allá de su agnosticismo, Jorge Luis Borges era un lector de la Biblia porque viene de ancestros ingleses metodistas. La abuela le leía en Buenos Aires, desde niño, la King James. Muchos de ustedes sabrán que así como la Reina Valera es la Biblia para nosotros, para los ingleses, la King James, ¿no es cierto?, es la Biblia clásica de los ingleses. Entonces él sabía muchos textos de la Biblia de memoria, y él en un momento con su ironía, porque es un autor muy irónico, qué difícil que es esto, decía él, qué contraste, porque para atrás en nuestra memoria y nuestra retina parece que tenemos muy claro que el pueblo de Israel pasó y atravesó el río Jordán, y eso pasó hace miles de años, digamos, ¿no es cierto?, muchos siglos atrás. Pero para adelante el ser humano no tiene capacidad de saber qué va a pasar de aquí a 2 segundos. Entonces, quisiéramos saber el futuro, claro, y por ese motivo, querer ser el tiempo, pero querer saber el futuro, es que siempre atrae la escatología. ¿Cómo la escatología se despertó del sueño? Bueno, acá viene toda una sección de mi exposición bastante amplia que voy a tratar de comentarles de alguna manera, ¿no? ¿En qué sentido decimos que despertó del sueño la escatología? Bueno, el siglo XIX fue un siglo de, digamos, mucho optimismo. Los avances de la ciencia, los avances de la técnica, llevaban al ser humano a pensar que esto es verdaderamente la perfección. Nos faltaron autores que allá en el siglo XIX decían que una cosa es irrefutable: el ser humano va hacia la perfección. ¿Qué pasó después? Bueno, la historia nos dice que hubo 2 guerras mundiales, 1914, 1939, ¿verdad?, que sembraron los campos europeos, por ejemplo, de millones de muertos. El nazismo también hizo de la suya, con Hitler a la cabeza, al cual se opusieron teólogos como Calvar y Dietrich Bonhoeffer, este último luterano que termina ahorcado el 9 de abril de 1945, como sabemos, ¿no? Ahora, esas guerras mundiales justamente traen como consecuencia el tema del interés en la escatología. Voy a mencionar aquí, vamos a mencionar algunos de estos teólogos. Ese es el optimismo del siglo XIX. Al final de ese siglo, a ver si aparecen algunos nombres ahí, en el PowerPoint, las 2 guerras mundiales terminan con el optimismo. Pero ¿cómo se reaviva la escatología? Bueno, un autor clave, uno de los más importantes teólogos, Albert Schweitzer, alemán, protestante,
protestante. Tiene una obra clave que es la búsqueda del Jesús histórico. O sea, él en realidad era multifacético, porque profesionalmente había estudiado medicina. Hubiera podido quedarse en Alemania, hacer una carrera increíble de médico, pero también le interesaba mucho la teología, la había estudiado, y entonces decide en un momento irse a África para fundar un leprosario. A mí me atrae mucho su figura. Nació en 1875 y murió en 1966. Tiene una frase espectacular que en mi Facebook la puse el otro día. Soy un admirador de Schweitzer. Y él dice, la ética consiste en la responsabilidad hacia todo lo que vive. Responsabilidad que se ha ampliado tanto que carece de límites. Lo que está diciendo Schweitzer es que tenemos que respetar la vida en todas sus manifestaciones, porque finalmente la vida viene de Dios, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, a pesar de ser un gran médico, se fue al África. Y bueno, él mientras visitaba, iba en canoas, así visitando a los grupos en medio de las islas en África, fundó el empresario Lambaréné, llegó a ser premio Nobel de la Paz, lo que saben de su vida, ¿verdad? Premio Nobel de la Paz por su obra filantrópica. También era músico, era considerado el mejor ejecutante de Bach en órgano. Y hay fotos que tengo de él, tengo dos biografías, donde él se lo ve con la Biblia, enseñando y dando la predicación de la palabra, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, seguimos todavía un poco más con Schweitzer. Desde el punto de vista de lo teológico, él consideraba que Jesús de Nazaret, como maestro judío que lo era, sabemos, esperaba la venida del reino en poco tiempo, en meses más, cuando él estaba predicando sobre el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado, él esperaba la inminencia de ese reino en pocos meses más. Pero ante la demora, que el reino no venía, entonces él se va a Jerusalén para morir en la cruz y de esa manera a ver si puede adelantar la venida del reino. Hay un comentario acá muy interesante. El cristianismo, tal como se ha desarrollado, se ha preocupado más del perdón de los pecados y la resurrección de la carne que de aquello que más caro era para Jesús, el hecho de que la humanidad tiene que comprender el significado del reino de Dios. Jesús no pretendió ser el Mesías, dice Schweitzer. No pretendió ser ninguna de las cosas que se han dicho sobre él. Lo único que sostuvo fue conocer la realidad del advenimiento del reino de Dios. Entonces, para Schweitzer, dentro de una teología que llamaríamos liberal, ¿verdad?, una teología racionalista, una teología que niega los milagros, etc., él creía que Jesús realmente no estaba convencido de su mesiasgo, mesinato, no sé cómo decirlo en castellano, y se va finalmente a Jerusalén. Me permiten, hermanos, me gusta mucho el lenguaje poético, porque más allá de las críticas que podamos hacer a Schweitzer, como teólogo, en su profundidad, en su sinceridad también, y en su lenguaje es espectacular. Teniendo conocimiento de que él, Jesús, es el anunciado Hijo del Hombre, pone en marcha la rueda de la historia para dar impulso a ese último giro que llevaría toda la historia común a su conclusión. Esta rehúsa girar y él se arroja sobre ella. Y entonces ella gira y lo aplasta. En vez de introducir las condiciones escatológicas, él las ha destruido. La rueda continúa ahora en su Dios y el cuerpo destrozado de ese hombre único, inconmensurablemente grande, lo suficientemente fuerte como para pensar en sí mismo como gobernador espiritual de la humanidad y capaz de desviar la historia en la dirección de su propósito, todavía pende de ella. Esa es su victoria y su reinado.
no sé si les gusta a ustedes, pero más allá de las revisiones que podamos hacer de nuestra fe evangélica, lo que es extraordinario es la metáfora, la imagen de la rueda de la historia que está detenida, que no la puede mover, y entonces él se arroja sobre esa rueda, la cual empieza a girar, lo destroza a él, y al mismo tiempo esas expectativas escatológicas también terminan por ser destruidas. Karl Braten, un autor teólogo luterano, que lo he estudiado mucho, discípulo de Pannenberg, ya hablaremos de Pannenberg, dice, como alguien dijo, Schweitzer no perteneció a su propia escuela. Luego de haber demostrado que el Jesús histórico es similar a una planta que creció en el suelo de la escatología, siguió diciendo que si la trasplantamos a un suelo moderno, se marchita y muere. Debemos abandonar al Jesús histórico en su suelo escatológico, fuera de su época. No hay posibilidad de crecimiento en nuestros jardines modernos. Otra metáfora de Karl Braten, en este caso, es muy interesante, porque es una planta que creció en otro suelo, y la trasplantada ya no sirve, ya no crece, se muere esa planta. Me encantan las imágenes, me permiten por tercera vez citar a Borges. A veces pienso que la historia del mundo son algunas metáforas con distinta entonación. Es impresionante. Vivimos la metáfora, lo que trabajó tanto Paul Ricoeur, la metáfora viva, ¿no? Bueno, sigamos con otro autor. Rápidamente nuestra síntesis, ya nos quedan 15 minutos. Albert Ritschl. Ritschl fue un teólogo alemán también, anterior, finales del siglo XIX, parte del XX, que también habló del reino de Dios. Pero el reino de Dios, como él era kantiano, puedo decirlo entre paréntesis, Emmanuel Kant, ¿se acuerdan? Filósofo alemán imbuido del luteranismo, de la corriente, digamos, pietista alemana, por lo cual él elabora toda una, digamos, ética rigurosa, deontológica, el deber por el deber mismo. Albert Ritschl también era kantiano, en un sentido. Entonces el reino de Dios es para Ritschl los seres humanos inspirados por el amor. En otras palabras, hermanos y hermanas, para Ritschl el reino de Dios no es de Dios, sino que lo realizan los seres humanos amándose los unos a los otros. Un reino más bien humanístico. Johannes Weiss, que atención con Weiss, atención, porque Weiss no estaba de acuerdo con Ritschl. ¿Y por qué me sonrío? Porque Weiss era yerno de Ritschl. Pero Weiss decía que el reino de Dios no de ninguna manera es algo que creamos los seres humanos, sino que es de Dios, que irrumpe en la historia con poder. Pero ¿saben una cosa, un pequeño detalle, hermanos y hermanas? Él dijo esto después que murió su suegro. O sea, se ve que amaba mucho a su mujer, la hija de Ritschl, y recién, para no escandalizar al suegro, por no tener problemas de familia, recién después publicó su obra diciendo que de ninguna manera estaba de acuerdo con las ideas de Ritschl, ¿no? Hasta dónde puede llegar el amor, ¿no? Que significa silenciar ciertos puntos de vista que tenemos. Sigamos con otro. A ver. Charles Harold Dodd. Bueno, aquí estamos con un autor inglés, británico, dentro del campo de teología bíblica. Como paréntesis, nomás digo que teología se hace de muchas maneras. Existe la teología bíblica, la teología sistemática, la teología práctica, la teología pastoral, la teología misiológica o misionológica, o sea, se diversifica, como cualquier ciencia humana en este caso, la teología se diversifica. En Charles Harold Dodd tenemos un autor más bien biblista, con trabajos muy sólidos como el significado de Pablo hoy, y sobre todo que yo leí bastante y tengo esas obras, 2 comentarios o 2 libros sobre el cuarto evangelio. Es una introducción al cuarto evangelio e interpretación del cuarto evangelio que lo tenemos en castellano, afortunadamente. Y entonces, en el caso de Dodd, él plantea una escatología realizada.
se realiza durante Jesús mismo, o sea que no hay que esperar algo futuro para la visión que tiene Dodd. Es un teólogo importante, sobre todo en el campo bíblico. Sigamos. A ver, otro autor más. Bueno, llegamos a Barth. Teólogo reformado, nació en 1886, falleció en 1968. Él tiene una frase muy rotunda en su comentario a los romanos, que la leo: el cristianismo que no sea totalmente y en su integridad escatología no tiene nada en absoluto que ver con Cristo. O sea que afirma muy fuertemente la importancia de la escatología para el cristianismo. Sin embargo, tiene toda una tendencia atemporal, como algo que ocurre fuera de la historia. Concretamente, Barth desarrolla sus ideas escatológicas en Romanos 13, cuando comenta la carta a los Romanos capítulo 13, y juega con los términos tiempo y eternidad, y dice que el reconocimiento del instante eterno precisa darse en algún momento de la temporalidad. Es preciso que en alguna ocasión se dé el regreso a la eternidad. Y la crítica a él, que han dado varios autores, es que en lugar de afirmar la importancia que tiene para la historia, lo pone en un espacio atemporal o postemporal, fuera de la historia realmente. Sigamos con otro. Otro autor, si aparece Bullmann. Bueno, Bullmann. Se lo puede criticar mucho a Bullmann, y de hecho se lo ha hecho, pero Bullmann es uno de los teólogos más importantes, junto con Barth y Tillich, del siglo XX. Bullmann, mientras Barth era reformado, discípulo de alguna manera en la escuela de Calvino, Rudolf Bullmann era luterano y desarrolla toda una, digamos, teología existenciaria, heredera o fruto de su diálogo y amistad con el gran filósofo Heidegger, ¿no? Martin Heidegger. En Marburgo participaron ambos en la universidad, y mientras en un aula enseñaba Heidegger su filosofía existencial o existenciaria, dicen los que saben, en el caso de Bullmann, él daba Nuevo Testamento. Pero la amistad de ellos fue muy fértil, porque hasta el propio Heidegger le decía a Bullmann alguna vez: ¿cuándo publica su comentario al Cuarto Evangelio? Porque quiero aprender un poco de eso. Y por la influencia de Bullmann, Heidegger vuelve a estudiar a San Agustín, a las cartas paulinas, a Tesalonicenses, tiene todo un comentario de Primera y Segunda Tesalonicenses. Pero el problema de Bullmann es que espiritualiza demasiado y termina por ser una escatología existencial, espiritualizante, digamos. El momento escatológico para Bullmann es el momento de la predicación. O sea que en la proclamación, que es lo que realmente le interesaba a Bullmann, el ser humano es confrontado con el momento de decisión. Es el momento escatológico. O sea, quiero aclarar de Bullmann, que a mí me costó mucho, siendo yo un pequeño al lado de estos gigantes, ¿no? Me costó mucho aceptarlo. A la teología contemporánea, yo les confieso, hermanos y hermanas, entré por Barth. Luego seguí con Bullmann, y muchos más, por supuesto, y el tercero, que reivindico hoy como teólogo, como exégeta del Nuevo Testamento, Bullmann, uno de los más importantes. Y una anécdota breve: un tal Maldonado, que no es el famoso apóstol que está en Miami, creo, famosísimo, centroamericano, no creo que le interese mucho lo de Bullmann, no sé, no conozco sus obras completas, ¿no? Así que no he leído, tengo otras cosas que hacer, de leer otros libros, digo. Pero un tal Luis Maldonado, teólogo católico que estuvo con Heidegger en Alemania, en un momento dado dialoga con el maestro Heidegger. ¿Sabe qué le dijo Heidegger a Luis Maldonado? Atención, le dijo, la obra que está haciendo Rudolf Bullmann, por su envergadura, se parece a la obra que hizo en el siglo XIII nada menos que Santo Tomás de Aquino. Es decir, como saben los que estudian teología, ¿no?, que lo que hace Santo Tomás prácticamente es cristianizar, entre comillas, a Aristóteles, que se había puesto de moda por los árabes en España. Eso lo saben, ¿no? Siglo XII, siglo XIII. O sea que el propio Heidegger ponderaba mucho al maestro Bullmann.
Sigamos. A ver, Paul Tillich. Bueno, en el caso de Paul Tillich, habla mucho del reino de Dios, y el escatón, o el momento final, es la realización última en la que Dios es todo en todo. Tillich ve todo como un simbólico. Ahí está el problema de Tillich para algunos, en los cuales yo me incluyo. La resurrección de Cristo es simplemente símbolo, ascensión, segunda venida de Cristo, juicio final. Todo es simbólico, se termina con un pansimbolismo, dicen algunos críticos de Tillich, más allá que fue uno de los grandes teólogos del siglo XX. Bueno, ahora ¿cómo continuamos? A ver, Kuhlman, sí, Kuhlman, posterior, nació en 1902, es decir, ya en pleno siglo XX, y muere en 1999, teólogo muy importante porque en su obra Cristo y el tiempo, él aporta algo que después los teólogos colegas, que Roy estábamos hablando fuera del micrófono, de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, ¿verdad, Roy? De nuestros maestros antecesores fundadores, que fueron René Padilla, Samuel Escobar, Emilio Antonio Núñez, y algunos más que hicieron, crearon la Fraternidad Teológica, que siempre recuerdo un poco con ironía, un poco de humor. ¿Saben dónde se gestó, no? En el año 1969 en Bogotá, en ocasión del CLADE 1, el conferencia, o mejor dicho, Congreso Latinoamericano de Evangelización, que había sido convocado por Billy Graham. Después los demás fueron por la Fraternidad Teológica, ¿no? Y había un autor que falleció ahora, Peter Wagner. ¿Quién no se va a recordar de Peter Wagner, no? Que pasó por varias etapas. Siempre digo en mis clases que hay 4 Peter Wagner. Una vez en una clase en Argentina estaba, y mi hijo estudiaba también conmigo ahí como alumno, y dice, decirle a tu papá que está equivocado, hay uno solo. Le digo, no, hay 3 o 4. El primero que yo recuerdo estaba en Bolivia y hacía interpretaciones muy buenas de la Carta a los Corintios, la primera, y la publicaba en una revista que se llamaba Pensamiento Cristiano, ahí lo conocí. Después se va a Fuller Seminary y trabaja en Church Growth, que en castellano sería Crecimiento de la Iglesia, la escuela esa. ¿Recuerdan lo que estudiaron? McGavran and Company. Y luego se mete en Guerra Espiritual y termina por Superapóstol. Bueno, tal vez no se llamaba así, pero él decía quiénes eran los apóstoles en América Latina. Y aparecían algunos colegas argentinos como apóstol. O sea, está el de Bolivia, está el de McGavran, está el de Guerra Espiritual y está el de Superapóstol, porque él tenía la nómina precisa de los apóstoles latinoamericanos. Menos mal que yo no estaba en la lista, porque algunos me dicen, usted, si les puedo decir esto con humor, usted sabe tanto, usted es apóstol. Le digo, no llego a eso para nada. A lo sumo soy teólogo, discípulo de San Alberto Magno, maestro que fue de Santo Tomás. Así que estoy rankeado, pero en el ranking de teólogo nomás no llego, Roy querido, no llego ni por las tapas ni que me esfuerza a ser apóstol. Porque no existe apóstol Alberto. Existe apóstol Pablo, Pedro, esos nombres sí enseguida. Entran enseguida, Roy. Entonces, Roy tampoco, así que estamos fuera, out de la nómina que presentaba Peter Wagner. Pero ¿a qué viene a colación? Porque en ese CLADE 1 de Bogotá, 1969, la ponencia central que despertó mucha polémica fue la de Samuel Escobar, mi primer maestro en teología, y él habló de la responsabilidad social de la Iglesia. Año 69, a flor de piel estaba la URSS, los movimientos de liberación, etcétera, etcétera, perdón. En Génesis estaba la teología de la liberación también. Y bueno, Peter Wagner viene con todos los tanques en contra de la teología latinoamericana y hace un trabajo muy revisable, teología evangélica, teología latinoamericana, evangélica o izquierdista. El solo planteo del tema, ya te das cuenta por dónde va, ¿o no? Evangélica o izquierdista. Y repartió a todos gratuitamente el libro. Entonces se reunieron en un hotel, me dijeron mis maestros, Samuel Escobar, René Padilla, Emilio Antonio Núñez, varios más, hagamos algo más serio. Y ahí surge la idea de una fraternidad teológica latinoamericana que se consolida en Cochabamba, Bolivia,
en noviembre de 1970 y ahí empieza formalmente, ¿no? Entonces, de toda esta escuela, y ya estamos cerrando, yo he trabajado, Oscar Cullmann, ahí está, los de la Fraternidad Teológica tomaron mucho lo de Cullmann para solucionar, digamos, que Jesús habla que el reino está entre ustedes y a veces dice, ¿recuerdan? El reino vendrá. ¿En qué quedamos? ¿El reino está o el reino vendrá? Entonces Cullmann trata de solucionar esa aporía diciendo que el reino vino, pero todavía no en plenitud. De ahí se llaman los colegas de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y en la última parte que quiero compartir, pocos minutos ya nos vamos a teólogos actuales, a escatologías de la esperanza y la gloria. O sea, salir del esquema reduccionista, alarmista, terrorífico de escatologías de terror a escatologías que siembran esperanza. Y ahí, por supuesto, vamos, en primer lugar, al teólogo de la esperanza, que es este libro clave de los años 60, y Moltmann, teólogo reformado, que afortunadamente lo tenemos todavía con nosotros. Es un gran teólogo que produce una escatología de la esperanza. ¿Cómo la produce? Bueno, en diálogo con los pensadores judíos, lo que muestro yo trabajando este libro clave, y el otro que es La venida de Dios, The Coming of God, que es escatología cristiana, es más sistemático que el anterior. Él trabaja, reelabora la escatología como una escatología resituada. En lugar de ser el último punto de la sistemática de la teología cristiana, debe ser el comienzo, dice él. Y bueno, él dice que no es una doctrina acerca de lo tiempo final, sino que la escatología debe ser redefinida como una doctrina acerca de la esperanza cristiana. Y él dialoga con pensadores judíos como Ernst Bloch, que aunque era judío, alemán y ateo, tiene una frase contundente: donde hay religión, hay esperanza. Y entonces a partir de ese axioma, lo toma como desafío Moltmann para hacer una teología de la esperanza, no el principio de esperanza de que habla Bloch. Trabaja a Rosenzweig, autores judíos, Gerson Scholem, Walter Benjamin, Jacobo Taues, Jacob Taues. O sea, he encontrado un trabajo muy sólido en diálogo con los pensadores judíos post-guerra mundial, o sea, de la posguerra. Porque esto que aconteció de las dos guerras mundiales suscitaron el interés también de los pensadores judíos, filósofos, no necesariamente teólogos, para volver a la escatología. Una hermenéutica que utiliza escatológico-trinitaria del reino, una hermenéutica escatológica de la política, trabaja mucho el tema político. Dicho sea de paso, hablar de reino es hablar de un término político. Como decía un teólogo estadounidense que he leído bastante también, Paul Lehmann, Dios es político. Pero ¿cómo le decían algunos? ¿No? Como que Dios es político. Tanto en el sentido aristotélico del término como en el sentido de los profetas de Israel, Dios es político porque lo que hace en el mundo es mantener humana la vida humana en el mundo. En ese sentido, Dios es político en ese aspecto, dice él. Es una hermenéutica escatológica cósmica, porque lo que interesa a Moltmann no es el tema de cuándo ocurrirán las plagas del Apocalipsis o la gran tribulación y si la iglesia va a estar o no va a estar, sino que se refiere a algo cósmico, que Dios va a reconciliar el cosmos entero a través de Cristo. Una hermenéutica de la gloria y que termina con la expresión muy propia de la teología reformada, soli deo gloria. Y rápidamente, un pincelazo a otro teólogo importantísimo que es Pannenberg, murió hace unos años, pocos años, ese es Moltmann, este es Pannenberg, ¿no? Hemos quedado un poquito atrás con el PowerPoint. Pannenberg, alemán luterano, notable teólogo sistemático, uno de los más sólidos como teólogo sistemático.
indiscutiblemente. Toma el desafío de la filosofía y trabaja fuertemente los temas teológicos y filosóficos, hace una crítica a Barth, Bullmann, Moltmann, si bien rescata cosas de ellos, enfatiza la perspectiva trinitaria del reino, y sobre todo viene esto, que es muy actual, hermanos y hermanas, el tema de la teodicea, que como todos sabremos es el discurso filosófico teológico que intenta responder a este problema insoluble. Si Dios es todopoderoso y amor, ¿por qué permite el mal? Y entonces él elabora una teodicea trinitaria en la cual Dios reconcilia todo el mundo consigo mismo. Y entonces digo en mi libro, que está por salir, o salió ya de imprenta, pero demora mucho por las razones actuales de problemas de correos, no lo he recibido en mis manos, Escatologías en debate, termino diciendo de Panneberg que su hermenéutica escatológica la podemos conceptualizar como una hermenéutica filosófico-teológica, una hermenéutica que implica subrayar que la escatología no toma en cuenta solamente el tema del terror del Apocalipsis, sino que se extiende hacia el nuevo mundo de Dios. Y termina con una expresión otra vez llena de poesía, si me permiten leer. La distinción y la unidad de la Trinidad inmanente y económica constituye el latido del corazón del amor divino, que con un simple latido del corazón de ese amor engloba a todo el mundo de las criaturas. Muchas gracias. Indudablemente, decimos aquí, querido doctor Alberto, nos sacudió el árbol, ¿verdad? Nos dejó, pues indudablemente para todos y todas, si estaban esperando, pues que iba a profundizar el doctor en algunos temas puntuales, pues hoy era una introducción general para lo que él quiere facilitarnos en el curso, que yo les animo, y de verdad, cuando miramos el costo, que en detalle lo podemos ver después en privado, esto no es para lucrar a nadie, esto es simplemente para poder servir, y realmente tener una clase con el doctor Roldán es realmente, es muy exquisito, y yo estoy muy agradecido aquí en Comunidad Virtual de Servidores por su participación y la forma tan magistral en la que nos habla. Gracias. Ahora recuerden la dinámica, y los que se suman por primera vez, hay que levantar la manito, cada uno de ustedes en su fotografía, hay 3 en la parte arriba, ahí dice alzar la mano, y de esa manera vamos a habilitar el proceso de preguntas, y ya nuestro querido Tomás Morales ya tiene la primera. Nada más quiero leer lo que nuestro querido doctor también, Carlos Tames, dice: la exposición más completa, amplia y profunda que he escuchado sobre escatología en las diferentes corrientes y enfoques teológicos de los más distinguidos teólogos. Felicitaciones, reverendo, de parte del reverendo Carlos Tames de Costa Rica, que es hermano. Muchas gracias. De Elsa Tames, que alguien que sí. seguro que conoce, que de hecho, el pastor Carlos, recuérdeme con la cita con doña Elsa Tames para traerla a esta comunidad virtual. Muy bien, si ya sabe, si tiene preguntas, por favor háganlas. La primera la hace el querido Tomás Morales. Muchas gracias, profesor Alberto. Le agradezco mucho esta enseñanza. Y nada más la pregunta muy, muy práctica. Según su perspectiva, su punto de vista, sin llegar a la escapatología, ¿qué nos puede decir, qué nos puede enseñar la escatología en estos momentos aciagos? En estos momentos aciagos, para los cuales desde la ciencia inclusive no hay respuestas, porque esto muestra los límites de la ciencia humana, si bien insisto que la ciencia es algo bueno, creo que hay una cosa que yo no dije en mi exposición por falta de tiempo. Una de las cosas que rescata muchísimo Moltmann en sus trabajos sistemáticos es recuperar el tema del Dios sufriente. O sea,
la teología cristiana, que ya mencioné la evidencia aristotélica en Santo Tomás, Aristóteles planteaba que Dios es el motor inmóvil y por lo tanto impasible, o sea, imposible de padecer. Morvan trabaja todo el tema del sufrimiento de Dios y encuentra que uno de los pocos padres de la iglesia, curiosamente, que lo llamaron, digamos, como un hereje en algunos aspectos, Orígenes de Alejandría, en el siglo II, como recordamos, la escuela de Alejandría, ¿no? De Clemente de Alejandría y de Orígenes, y antes, en el judaísmo, un autor, Filón de Alejandría, que era contemporáneo de Jesús, justamente. Toda esa influencia aristotélica, digamos, que se ve también en Santo Tomás, de alguna manera, en una manera marcante, en portugués, marcante, la palabra. Trabajé en Brasil y por eso gosto portugués do Brasil. Entonces, marcante, tenemos que adoptarla porque es muy fuerte, ¿no? Marcante. Él la critica y entonces uno de los pocos padres de la iglesia que habló del sufrimiento de Dios, del Dios trino, era Orígenes de Alejandría. Entonces, no es un Dios sentado en un trono y que mira cómo sufren los seres humanos, sino que el sufrimiento de Dios se da en textos bíblicos muy claros. En Israel, cuando Dios dice al pueblo de Israel, he visto la aflicción de mi pueblo, me duele como está afligido y voy a ascender para librarlos, el Éxodo, ¿no? Y en el Nuevo Testamento nos dice Pablo en Romanos 8 que Dios sufre con la creación, o sea, que no está contento con eso o deja la creación librada a su suerte, ¿no? Entonces, un punto importante es que el sufrimiento, si bien es algo, de algún modo podríamos decir, fruto del pecado, pero no es un Dios impasible, sino que un Dios con pasión y que nos acompaña en medio del sufrimiento. Pero que la historia no termina ahí, porque en la lectura del Apocalipsis, donde se ha centrado mucho el fundamentalismo, es la gran tribulación, es el milenio, pero no llegan al fin de la historia. Yo creo que, por ejemplo, no hablamos del tema hoy, hermano, ¿no? El Apocalipsis hay que leerlo como una película, no quedarse en algunas escenas previas, o digo un poco con humor, ¿no? Con todo respeto a los hermanos milenaristas. Quedarse en el milenio como centro es quedarse en la penúltima estación. Es decir, no llegar a lo que dice el capítulo 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, después de esos sufrimientos nos espera la gloria, ¿no? Entonces creo que lo que nos deja una enseñanza adecuada de la escatología es un Dios que sufre con su creación, con la esperanza de redimir a toda su creación para que alcance la libertad que corresponde a los hijos de Dios. Romanos 8. Bueno. Gracias, muchas gracias. Aquí te envía un saludo a un colega tuyo, doctor, el pastor y teólogo Harold Segura. Dice, un gran abrazo para Harold. Claro, dice. Sí, un gran amigo. Gracias. Alberto, abrazo, agradecido por el banquete escatológico de hoy. Sos un maestro de los que tanto hacen falta hoy. Qué bien, gracias. Por aquí tenemos a Juan Carlos, que tiene una pregunta. Adelante. Adelante, Juan Carlos. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo desde México, Oaxaca, México. Dios les bendiga a todos. Qué bueno. Oaxaca, que menciona Carlos Monsiváis en su relato del Apocalipsis, que lo tengo para leerle si hubiera tiempo. Parábolas de las postrimerías, el Apocalipsis en arresto domiciliario. Espectacular. Lo vamos a dar en las clases. Vamos a leer eso, relato. Mi pregunta es, ya que he escuchado la plática y he leído también su libro de escatología, y mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es su postura escatológica de usted? ¿La mía? Sí. La postura escatológica mía, debo decir, como en muchos temas de la teología cristiana, soy bastante ecléctico. Ya lo dije en mi exposición de alguna manera. De lo que se trata en cuanto a la teología contemporánea, que como sabemos arranca con Schleiermacher, ¿verdad? Que más allá de las críticas que podemos haber hecho o hacer a Schleiermacher,
un autor sumamente importante, porque es el padre de la teología moderna, padre de la hermenéutica moderna, reconocida por los filósofos inclusive, y padre de la teología práctica, a la cual él decía hay que ponerla en primer lugar como la corona de todo el proceso teológico. O sea, debe derivar en teología pastoral práctica, pero para la cual hay que saber Biblia, teología, filosofía, ¿no? Entonces, para mí, que soy bastante ecléctico, yo me sitúo dentro de la corriente, diría, molmaniana y de Pannenberg también. O sea, esos dos son mi orientación, mi marco teórico. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacerle al doctor? Andy Eldenson me está diciendo que tiene una pregunta, pero no logro ver cuál es su nombre en el celular. Entonces, Andy, por favor, desde Argentina, que me digas cuál es tu celular o cómo apareces aquí en la lista de participantes para poderle dar el lugar a la pregunta. Mientras Andy nos dice Roy Palavicini, muy rico el tema, expuesto, histórico y en el tiempo posiciones bastante claras. Muchas gracias. Me recordó a Wagner en su última clase en Fuller. Me parece que Wagner simplemente jugaba con ontologías ajenas a él, le está diciendo. Muy bien, no sé si hay alguna, bueno, entonces, si no hay más preguntas, de verdad, queremos animarles a que puedan unirse de todo corazón. Les pedimos que Viviana quiere hablar. Muy bien. Me imagino que Viviana es Vero. Vamos a ver. Vamos a habilitar aquí. ¿Dónde está? Se me fue. Adelante. Vamos a ver quién es Viviana. Jorge Cerrito me dice Viviana quiere hablar, pero no me aparece la manita de ella. A ver si me ayudan. ¿Dónde está Viviana? Viviana Pérez. Vamos a buscar a Viviana Pérez. Viviana, adelante. Tienes que deshabilitar tu micrófono, Viviana. Ahí está. Dale. Gracias, perdón. Profesor, una pregunta muy sencilla después de toda esta exposición tan brillante que me ha dejado anonadada. Desde su posición personal, ¿qué palabra podría dar a la desesperanza que siente la gente común, el pueblo en este momento? Porque nosotros podemos agarrarnos de Cristo y de la fe, pero la gente común, como decía Unamuno, la fe de Carbonero, no la tiene esa esperanza. Desde la escatología y su parecer, ¿cuál sería la voz esperanzada que podría dar la Iglesia ahora? Yo creo, lo dije en algún sermón que grabé por pedido de la Iglesia, de una serie de sermones breves, audios, y digo que la missio Dei, que es un término latino que quiere decir la misión de Dios, todo eso ha sido revisado por misionólogos y teólogos como Calvar. La misión no es de la Iglesia, Dios tiene una misión. El primer misionero es Dios, como dice John Stott. Entonces, Él es el primer misionero y esa misión de Dios, Él nos invita a participar, en soberanía de Él y en gracia nos invita a participar. Ahora, esa misión de Él, más que hablar a las personas que están en dolor, hay que acompañarlas en su dolor, abrazarlas, orar por ellas. O sea que la misión de ahí incluye evangelización, dar de comer a los pobres, liberar a los cautivos. O sea, la plataforma política de Jesús, tengo un sermón justamente, la plataforma política de Jesús en Nazaret está en Lucas 4, como todos sabemos. Y ahí toma Jesús como maestro, como rabí judío, en la sinagoga. Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados. O sea, hoy más que dar discursos o dar leyes espirituales, hay que estar acompañando a la gente en su dolor para tener empatía con su dolor, diciéndoles que nuestra esperanza radica en un evento escatológico que ya ocurrió. ¿Saben cuál es? Y lo destaca mucho Pannenberg. La resurrección de Jesucristo entre los muertos. La resurrección de Jesucristo, que Pannenberg es muy fuerte en ello y no negociable. Hasta critica a Moltmann, porque en lo que se acentúa
o pone el énfasis Moltmann, es que es un evento histórico real. Cristo resucitó corporalmente. Entonces, a partir de Jesús, muerto, crucificado, pero resucitado y ascendido a los cielos, tenemos esperanza de que este dolor que nos invade, que no tenemos explicación, tendrá un final feliz. La película no termina ahí. Confiamos en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales Dios se va a reconciliar con toda su creación. Así que esa sería una palabra de aliento, creo, en este tiempo de dolor. Más que hablar, es acompañar, abrazar, orar por las personas. Muchas gracias. Bárbaro. Gracias. Muchas gracias, querido. Mire, ahora sí, Andy, aquí vamos a ver. Andy, ¿estás por ahí, Andrés? Adelante, Andrés. Buenas noches a todos, desde San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hola, Alberto, querido. ¿Qué tal? Andrés, ¿cómo andás? Bien, querido. De acá cerca. Estamos cerquita, siempre, desde lo físico y desde el corazón. La charla se llama Del terror a la esperanza. Y quizás ya la pregunta de Viviana fue suficiente, porque una de las posibles misiones de la Iglesia es pasar justamente a la sociedad del terror a la esperanza. Y hay veces y algunas teologías que pueden hacer el camino inverso. ¿Vos crees desde tu lectura, estando saturados de una forma brutal las redes de mensajes, hoy estamos sobresaturados de cantidad de mensajes de distintas corrientes, algunos que yo personalmente los considero directamente nefastos? Se está empezando a instalar la idea como que estos son los últimos tiempos sí o sí. Y creo que esto necesita una solución pastoral primero, de amor a la gente, porque no se puede vivir así, porque vivir con la expectativa de que se termina todo es ya estar muerto. Pero desde la teología, ¿cómo se puede hacer para rescatar esta esperanza? Para volver a llevar al camino normal del terror a la esperanza y no lo contrario. Bueno, si te entiendo la pregunta, creo que tiene que ver con un problema hermenéutico. Yo mencioné un poquito en la exposición el tema, o sea, la herramienta que tenemos para hacer teología se llama hermenéutica. ¿Y qué es eso? Es la ciencia y el arte de interpretar. Ahora, algo que nos debe llevar a la crítica, como he tratado de hacer, de esas teologías de terror, inhumanas, como si Dios te está castigando a ver si te arrepentís. Entonces, son visiones que hoy día las ciencias bíblicas han criticado muy fuertemente, ¿no? Porque el Dios que proclamamos es Jesús de Nazaret, el Mesías prometido. Y a la luz del paradigma, como dice una teóloga muy importante, Sally McFague, que yo justamente en Fiede estaba dando una lectura de sus textos y había muerto en noviembre del año pasado. Bueno, yo la he trabajado bastante. Justamente ella dice, el paradigma para el cristianismo no es la guerra del Antiguo Testamento, el exterminio de pueblos enteros, hasta de niños, sino que la revelación culmina en Jesús de Nazaret y ahí está el paradigma. Entonces, lo que las ciencias bíblicas nos muestran, que hay distintas corrientes dentro de la narrativa bíblica. Tenemos que hacer una opción. Mi opción como teólogo cristiano y como pastor es Jesús de Nazaret. A la luz de Jesús de Nazaret, la missio Dei no consiste en dar leyes espirituales, arrepentirte, llenar acá un cartel y ya pasaste al reino de los cielos, sino se trata de ayudar al hambriento, ayudar al que está desempleado, orar por esa persona, consolar con la esperanza de que la muerte no es el final de la historia. Es un paso, pero la culminación, la meta es la resurrección y la habitación de Dios con toda su creación, ¿no? Creo que por ahí tenemos que entrar. Creo que ha sido muy exquisito lo que estamos en el tiempo. Y lo que hemos escuchado. Y Pastor Alberto, gracias, de verdad, gracias, muy honrado. Por favor, danos tu despedida final, doctor Alberto, y una invitación a poder participar en el curso que próximamente vamos a facilitar a mediados del mes de agosto.
Sí, la palabra final, bueno, antes de darla, diría que sería importante saber que en el curso que vamos a dar en 3 lecciones en agosto, y tú tienes las fechas y los horarios, son 3 nada más, vamos a trabajar más profundamente lo que es la distinción de 3 palabras clave, que es escatología, profecía y apocalíptica. Vamos a dar un espacio bastante importante a la apocalíptica como literatura, como género literario fundamental del cual se nutre la escatología cristiana. Después trabajaremos con mayor profundidad el tema de la escatología en el Nuevo Testamento y profundizaremos en las orientaciones de los teólogos finales que he abordado, que son Moltmann y Palmer, pero de una manera mucho más sistemática y profunda, ¿no? Esa es la idea. Y quiero terminar con las palabras espectaculares de la visión de Juan en el Apocalipsis 21, cuando dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esa es la meta de la historia. Esta es la reivindicación del Dios trino y uno con la totalidad de su creación. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Gracias por habernos dado este aperitivo, ¿verdad? Esta entradita. Van a perdonar a algunos, pero me faltó el vinito, pero eso lo dejamos para luego. Sí. Para tener una vida, pura vida abundante. Pura vida es lenguaje divino, es lenguaje divino. ¿Verdad? Pura vida. De verdad, muchísimas gracias a todos los interesados. Bendiciones. Gracias. En participar en el curso que el doctor va a facilitar. Ahí en los chats hemos dicho a dónde tienen que escribir, cómo tienen que hacerlo. De hecho, muy atentos a las redes sociales, que ahí vamos a estar a partir de mañana haciendo toda la publicidad y una vez más, con toda la integridad que me obedece el ejercicio espiritual que tengo, esto no es para lucrar en absoluto. De hecho, el costo es simbólico, estamos hablando de $15, nada más. Imagínate lo que significa tener al doctor Roldán con nosotros durante todas estas jornadas por esa cantidad. Es solamente algo simbólico, obviamente para cubrir costos operativos. Así es que muchísimas gracias a todos y todas los que están en el WhatsApp, en nuestro grupo de la comunidad virtual de servidores. Ahí les vamos a pasar el link de esta videoconferencia para que la vuelvan a ver. Y los que no han participado, por favor, escríbanos y los sumamos en este WhatsApp. Sí, adelante, doctor. Roy, quería solamente que le transmitas mi saludo más fraterno y cariñoso a Edesio Sánchez Cetina, el gran colega doctor, que luego sigue con el hebreo, como dicen en Brasil, el hebraico, y que él es el que me dio el título para mi primer libro publicado en el 73 en México, Evangelio y Antievangelio. Me preguntó de qué trata el libro y al final me encontró el título y él me sugirió el título de mi primer libro. Así un gran abrazo al colega admirado Edesio Sánchez Cetina. Tenga seguridad que se lo voy a dar, porque el sentimiento que tenemos para el doctor Edesio es recíproco. Es un gran hombre y le voy a dar su salud. Una vez más, a todos y todas, comunidad virtual, muchísimas gracias por estar con nosotros. Atentos a los de WhatsApp para recibir el archivo, el link de esta videoconferencia. Y los que me han pedido el PowerPoint, ese está bajo derechos de autor. Así es que por eso tienen que ir y volver a ver la videoconferencia. Los interesados en el curso, por favor, anímense a participar en este tema que es tan importante. Que Dios les bendiga a todos y todas. Y de verdad, al doctor Roldán le gusta esta frase y siempre le ha dicho en las últimas 28 conferencias que damos: pura vida para todos y todos. Pura vida.
Pura vida. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, en fin.